falla neurológica, falla cardiovascular. Entonces, es una entidad que ustedes deben de tener muy en cuenta cuando hablamos de un trasplante haploidéntico. Y bueno, se ha observado que cuando esta fiebre no infecciosa, que generalmente se da en promedio a los 2.5 días, con un rango de 1 a 5 días, se ha visto que esos síndromes de liberación que llegan a ser leves se pueden remitir posterior a la dosis alta de ciclofosfamida. Ustedes pueden observar cómo la temperatura, las hipertermias pueden ceder después de la infusión de la ciclofosfamida. Sin embargo, hay algunos pacientes que se pueden complicar. Y pueden ustedes también observar que es muy frecuente, en algunas series hasta 87% llegaron a presentar este tipo de síndrome de liberación de citocinas. Afortunadamente, el que es de mayor gravedad es menos frecuente, el grado 3, 4, y sin embargo, estos pacientes que presentan un síndrome de liberación grado 3, 4 tienen una mortalidad pues muy alta, son los que en los próximos meses, 2, 3 meses, pueden fallecer por esta falla orgánica. Y sí, se han empleado nuevos agentes, sobre todo anti-interleucina 6, que pueden modular esta respuesta y han tenido muy buenos resultados. Otra de las causas principales y que nos preocupan, y es por eso contar con un buen grupo de infectólogos en el programa de trasplante, son las infecciones. ¿Por qué? Porque si las infecciones son por ende una causa importante de mortalidad por la inmunosupresión que estamos manejando, actualmente con la ciclofosfamida post-trasplante se ha observado que la curva de reconstitución inmunológica puede llegar a ser muy similar al trasplante de HLA idéntico. Sin embargo, hay algunas infecciones que van a ser más frecuentes, por eso que uno cuando vaya a hacer el trasplante, uno tiene que elegir la adecuada profilaxis antifúngica, saber si vas a usar profilaxis con inmunoglobulina y tener en cuenta que va a haber diferentes factores de riesgos, como el usar uno u otro tipo de acondicionamiento, el usar globulina antitimocítica, o también qué tanto tiempo vamos a prolongar nuestra inmunosupresión. Entre más tiempo prolonguemos nuestra inmunosupresión, las infecciones a largo plazo van a estar más presentes. Entonces, realmente esto ha preocupado mucho a los grupos de trasplante, y por eso que es prioridad saber cómo se pueden atender, cómo se pueden identificar. Aquí podemos observar en este grupo estudio francés, del grupo francés, en el cual observaron que 43.4% fallecieron por infecciones principalmente. Y de esas infecciones observaron que 135 pacientes presentaron al menos una complicación infecciosa, y que en promedio llegan a presentar incluso hasta 2 o 3 infecciones diferentes. Y es por ello que la incidencia de complicaciones a 2 años es muy alta, 86%. También en este estudio del grupo francés se observó que de los 436 eventos de infecciones, la más común son las bacteriemias, ese paciente que te hace fiebre con hemocultivos positivos, pero sin evidencia de algún foco infeccioso. Entonces eso es lo más común. Sin embargo, le siguen las infecciones respiratorias, las infecciones urinarias, y algunas pueden evolucionar a un choque séptico y falla orgánica múltiple. Ustedes pueden observar que las infecciones bacterianas en el haplo son muy frecuentes, y enseguida son las infecciones virales. Entonces, ustedes cuando van a armar su profilaxis antimicrobiana, pues deben de tener también un buen esquema de profilaxis antiviral, evaluando los factores de riesgo. Y si ustedes se van por los tipos de gérmenes, evidentemente las asociadas a infecciones bacterianas como E. coli, Staphylococcus son las más comunes, pero también se pueden encontrar una gran variedad como Clostridium, ¿sí? Y si nos vamos a los otros tipos de infecciones virales, principalmente van a encontrarse al citomegalovirus y al virus BK.
Sin embargo, pueden también tener otros tipos de complicaciones como adenovirus. Y si nos vamos a las infecciones fúngicas, Aspergillus y Cándida son las más comunes. Es por ello que dentro de los profilaxis generalmente se escoge antifúngicos que tengan un adecuado espectro antimicrobiano. Y 61% llegaron a presentar complicaciones no infecciosas también. O sea, además de las infecciones, uno también debe contemplar problemas renales, neurológicos, síndrome de oclusión sinusoidal, cistitis hemorrágica y algunos problemas cardiovasculares. Pero si nos vamos al tipo de trasplante dentro del haplo, si hacemos depresión con Clinimax o si usamos células T repletadas, realmente se ha observado que cuando usas Clinimax puede haber mayor índice de infecciones fúngicas y virales. Los episodios de infecciones son más comunes cuando se usa depresión de células T y eso está ampliamente demostrado. Pero si observamos los principales estudios de haplo, principalmente el grupo de Beijing, ustedes pueden observar que a pesar de que se usan cuidados de soporte en el cual usamos profilaxis con trimethoprim, fluconazol, aciclovir, ganciclovir, o sea, se trata de prevenir todas esas complicaciones, aún así los eventos de infecciones son muy frecuentes, no se diga infecciones en pulmón, en piel y asociadas a infecciones fúngicas, por ejemplo, como Aspergillus. En el grupo también, este otro estudio chino, también se observaron una gran frecuencia de citomegalovirus y algunos llegaron a desarrollar también enfermedades linfoproliferativas asociadas a virus de Epstein-Barr. Pero en el grupo de Baltimore también la reactivación por citomegalovirus fue muy frecuente y la infección fúngica por Aspergillus afortunadamente no fue tanta, pero sí se llegan a presentar muertes relacionadas a infecciones fúngicas invasivas. No se diga el grupo europeo, la doctora Raiola, el grupo italiano, ellos tuvieron gran frecuencia de BK, de cistitis hemorrágica asociadas a BK, fueron tratadas con cidofovir. Algo diferente que están manejando el grupo europeo es que usan la ciclofosfamida en el día 3+5. Ellos creen que posiblemente esto disminuye la cistitis hemorrágica. Entonces es otra alternativa que hace el grupo europeo usando las dosis altas a diferencia que el grupo americano en el 3+5 versus 3-4. Entonces, sin embargo, ustedes pueden ver que las complicaciones infecciosas, llegando incluso a la muerte en el 12%, fue debida principalmente a sepsis y neumonías. Si nos vamos también al grupo de Atlanta, empezaron a usar también sangre periférica, pero ellos tuvieron mucho problema con la mucositis. Sin embargo, a pesar de usar profilaxis con equinocandinas, con posaconazol y voriconazol, o sea, una profilaxis antifúngica bastante buena, aún así tuvieron infecciones asociadas a complicaciones pulmonares y sobre todo lo más relevante del grupo de Atlanta es que tuvieron mucha cistitis por BK, incluso en el 35% llegó a ser severa, que requirió hospitalización. Pero si comparamos las infecciones del haplo versus las otras modalidades de no relacionado y cordón versus HLA idénticos, pues efectivamente el haplo sí llega a tener un poco más de infecciones bacterianas antes del día 100. Es decir, nos vamos comparado con el HLA idénticos, pero básicamente si comparamos que el no relacionado es menor, entonces no se diga el cordón umbilical sigue siendo la opción más problemática para las infecciones. Y la cistitis hemorrágica va a ser algo muy común, entonces es importante pues saber cómo atenderla, cómo documentarla. Generalmente la cistitis hemorrágica se llega a presentar 24 a 72 horas de las dosis de ciclofosfamida. Las que se presentan ya de inicio tardío generalmente son por infecciones y el poliomavirus uno de ellos. Uno debe de evaluar los factores de riesgo
pueden ser cistitis hemorrágicas muy manejables, que solamente con hidratación, mesna pueden sin problema remitir. Pero bueno, hay algunas que se llegan a complicar y que requieren un sinfín de ajustes en el esquema de tratamientos, como incluso antivirales, que a veces, pues aquí, por ejemplo, en México es imposible tener el cidofovir cuando uno trata una cistitis hemorrágica por BK. Entonces, realmente las posibilidades de cistitis hemorrágica también son dependiendo de los factores de riesgo. Se ha visto que sobre todo el BK fue positivo en sangre y orina, hasta en este estudio la doctora Annalisa Ruggeri, del 91%. Entonces, sin embargo, se resolvió esta cistitis hemorrágica en la mayoría de los pacientes. Sin embargo, también hay otros estudios donde se ha visto que el usar tacrolimus puede en cierta forma favorecer la presencia de cistitis hemorrágica. Son experiencias de algunos centros, no es algo para tomarlo como una opinión ya estándar, pero realmente la reconstitución inmune es lo que favorece que puedan presentarse algunas complicaciones infecciosas, pero se ha visto que con dosis altas de ciclofosfamida realmente la recuperación inmune es muy similar a cuando se usa al trasplante en forma convencional. Cuando se usa inmunosupresión profunda, posiblemente la recuperación inmunológica pueda ser más lenta. Y esto se ha visto aquí en esta curva de Aplo, triángulos, son muy similares las curvas de la cinética de recuperación de linfocitos T generalmente en el año. Ustedes pueden observar, sí llega a ser menor cuando usamos trasplante no relacionado, pero con las dosis de ciclofosfamida post-trasplante